A lo largo de este programa, ustedes van a ver magos y a gente profesional del mundo del espectáculo que después de ensayar durante años son capaces de realizar algunos trucos e ilusiones ópticas que no solo parecen ser, sino que en realidad son extremadamente peligrosos. Por favor, no intenten realizar estos trucos en casa. En nuestra era tecnológica, los platós de las televisiones son el escenario utilizado por los magos que quieren comunicarse con el público. El dominio de este medio es una habilidad más que han de incluir en su repertorio siempre cambiante. Después de todo, los magos son las únicas personas a las que se les permite engañar legítimamente, y para poderlo hacer tienen que dominar forzosamente muchas artes. Aprovecharse de la ignorancia del público y aplicarla al mundo secreto de la ilusión es algo que han estado haciendo desde hace siglos. Los magos siempre se han confabulado entre sí para hacer que lo imposible parezca posible. Los misterios de la magia, lo imposible hecho realidad. A lo largo de la historia de la magia, muchos principios científicos han sido explotados por los pioneros de la magia para entretener y confundir a su público. El uso de la electricidad estática lo suficientemente segura significaba que se podría hacer temblar a la gente sin matar a nadie. La fuerza destructiva de las llamas, dominadas por aquellas personas que adquirieron el conocimiento suficiente para hacerse inmunes al fuego. A lo largo de los años, el incienso, magnesio en polvo, el hielo seco y hasta incluso gases extraños y narcóticos han sido utilizados para ambientar el aforo de los teatros por ilusionistas ansiosos de crear un determinado clima de misterio mágico. Algunas de las ilusiones más famosas en el mundo de la magia fueron fabricadas con la precisión de un relojero, mucho antes que los plásticos y la fibra de carbono, y de que el diseño por ordenador hiciera su aparición. Los prestidigitadores son ante todo intérpretes adelantados con el fin de entretenernos. La magia de ayer es la ciencia de hoy, de la misma manera que la alquimia de ayer se convirtió en la química de la ciencia moderna, y puede que la magia de hoy se convierta en la ciencia del mañana. Los magos siempre han intentado incorporar los últimos avances de conocimiento científico a sus shows. Esto abarca naturalmente cualquier cosa, desde el uso temprano de la electricidad, del electromagnetismo, la radio y hasta la microelectrónica de hoy en día. La tecnología empleada por los primeros magos fue compartida solo por unos pocos y resultaba totalmente desconocida para el público en general. Los magos adaptaron la tecnología disponible con tanta destreza que ni siquiera los expertos detectaron que estaba siendo utilizada. La magia siempre ha contado con la necesidad del público de sentir confusión y hasta miedo, y a menudo, para conseguir este fin, los magos han empleado la óptica para crear ilusiones ópticas escalofriantes. Algunas de las ilusiones más efectivas corroboran el refrán que dice: todo se hace utilizando humo y espejos. El conocimiento de los principios ópticos ha resultado ser tremendamente valioso a los magos. Se comenzó a utilizar la linterna mágica a escondidas hacia finales del siglo XVIII. Inventada un siglo antes, la linterna mágica fue la precursora del moderno proyector de diapositivas. Con la llama vacilante de su lámpara de parafina y el humo procedente de su chimenea, la luz de la lámpara proyectaba diapositivas de cristal pintadas a mano, proporcionando una forma de entretenimiento inofensiva en los salones de la época. En el fondo, el espectáculo de fantasmagoría no era más que un simple espectáculo multimedia de fantasmas que fue presentado en Europa por primera vez hacia principios de los años 1790. Inicialmente fue presentado en Viena y Berlín, para luego materializarse en París al mismo tiempo que la Revolución Francesa. Fue un espectáculo presentado por un belga que se llamaba Etienne Gaspard Robert, o simplemente Robertson, como le gustaba ser llamado. Podríamos decir que Robertson fue el Steven Spielberg del espectáculo de fantasmas, si se quiere. Ideó toda suerte de increíbles efectos y presentó su espectáculo fantástico en el convento de los capuchinos, en el centro de París. Para que el público creyera que estaba viendo fantasmas, Robertson usa la técnica de retroproyección con una linterna mágica para conseguir los efectos ópticos. Oculta de la vista del público, Robertson usaba su linterna mágica para proyectar capa sobre capa de diapositivas que ilustraba al populacho de la época.
Fantasmas, cuentos de niños y fábulas, algunas de estas diapositivas creaban la impresión de movimiento. Todas ellas fueron proyectadas con gran efecto, bien sobre una cortina de humo de un brasero o bien sobre una pantalla de muselina. En Europa, hacia la mitad del siglo XVIII, había una corriente de interés hacia lo oculto, especialmente la magia, sociedades secretas y sesiones de espiritismo. Un alemán, el fracasado dueño de una cafetería, descubrió la perfecta manera de poder combinar sus conocimientos de magia con algunos efectos para entretener y aterrorizar al foro de un teatro. Johann Schröfer comenzó a organizar sesiones de espiritismo en su sala de billares en la ciudad de Leipzig. Muy pronto se dio cuenta de cómo engañar a sus clientes, haciéndoles creer que tenía el poder de comunicarse con sus parientes muertos y hacer aparecer a sus espíritus. Tomando como suyas unas técnicas utilizadas por los antiguos sacerdotes para hacer sus acólitos más susceptibles a cualquier sugerencia, Schröfer primero insistía en que todas las personas que iban a participar en sus reuniones de espiritismo ayunaran totalmente durante las 24 horas previas a la reunión. Luego confundía aún más sus sentidos ya debilitados, empleando bebidas narcóticas y quemando incienso. Los bruscos cambios en la iluminación provocaban la constante dilatación de las pupilas de los ojos de los allí reunidos, haciendo totalmente imposible una visión normal. Los cambios de temperatura y unos fuertes golpes de sonido magnificaban aún más el ambiente ya de por sí cargado. Schröfer solía decir frases inconesas relacionadas con lo oculto. Usaba jeroglíficos y murmuraba hechizos para tejer su dominio sobre el grupo desorientado de participantes. Oculta en la oscuridad, ponía una linterna mágica lista para proyectar una imagen vagamente parecida a cualquier ser querido fallecido. Mientras esperaban de pie dentro del círculo mágico, los participantes sentían un hormigueo en las plantas de sus pies. La participación en sí resultaba una experiencia multisensorial. Quiero decir que una sensación sucedía a la otra muy rápidamente. Era una experiencia óptica, acústica, táctil y muy, pero muy terriblemente extraña. Mientras esperaban de pie, escuchando en la penumbra, los participantes imaginaban que oían voces extrañas, estrepitosos e impresionantes truenos, mientras veían rayos de luz intermitentes. Y entonces, de repente, se apagaban todas las luces. Allí estaban en la espesa oscuridad, con la única luz de un pequeño brasero en un rincón de la habitación. Una columna de incienso ascendía del brasero, y allí, en el centro de la espiral de humo, veían una aparición que ellos pensaban que pertenecía a uno de sus queridos parientes muertos. A veces, algunos de entre el público estaban tan asustados que abandonaban la sala súbitamente, gritando que habían visto un fantasma. En realidad, Schröfer no hacía más que utilizar toda suerte de trucos como narcóticos y hasta pequeñas descargas eléctricas que eran lo que realmente producían el hormigueo en la planta de los pies de los allí presentes. De hecho, se podía clasificar la puesta en escena como una experiencia psicológica, una mezcla de privación sensorial, la autosugestión y la aparente realización de hechizos extraños. A pesar del éxito popular de los espectáculos de fantasmagoría, quedaron totalmente superados por un avance de la tecnología en 1862. Era la ilusión óptica más famosa de todos los tiempos, el fantasma de Piper. El doctor John Henry Piper, un catedrático de química, copió el invento de un ingeniero de Liverpool y lo perfeccionó. Se estrenó el espectáculo en Londres en el año 1862 y causó una sensación inmediata. Originalmente concebido para su uso en el teatro como una forma de proporcionar manifestaciones de espíritus en pleno escenario, los magos se dieron cuenta enseguida de sus posibilidades para crear toda una serie de nuevas ilusiones. En la regla de Piper sucede lo mismo que cuando miras por una ventana de noche desde una habitación bien iluminada. Tu imagen se encuentra a la misma distancia de la ventana que entre tú y la ventana. Una espectacular aplicación mágica de este sencillo principio óptico asombró a los habitantes de París en el Cabaret de Neón o Taberna de los Muertos en los años 90 del siglo pasado. Los espectadores del establecimiento fueron recibidos por el propietario vestido con el hábito de un monje con la capucha puesta, tapándole la cara. Les ofrecía copas de estricnina, cólera o pestilencia, que no eran más que cerveza, vermú o absenta. Después de ingerir su veneno, los presentes eran invitados a seguir al propietario a través de túneles subterráneos hasta la sala de desintegración. Bienvenidos, viajeros fatigados al reino de la muerte. Por fin habéis llegado al sitio a donde habéis de abandonar vuestras almas para siempre. Viendo una muchacha hermosa, los visitantes se horrorizaron cuando presenciaban cómo se transformaba lentamente en un esqueleto. Lo que no veían era la plancha oculta de cristal grueso y el esqueleto de tamaño real colocado en ángulo sobre la chica. Tampoco se dieron cuenta del cambio de la iluminación mientras un oculto cañón de luz enfocaba al esqueleto.
El fantasma de Piper gradualmente cayó en desuso. Sin embargo, en el mundo actual de la magia, muchas de las ilusiones que presenciamos están basadas exactamente en el mismo principio. Una de las aplicaciones más espectaculares es la sala de baile embrujada de Disneylandia. Parece que el escenario está completamente vacío, salvo 3 enormes planchas de grueso cristal. Pero resulta que no son 3 planchas de cristal. La que está en medio es un espejo. Esto no es más que un reflejo. ¿Has oído la expresión "todo se hace con espejos"? Bueno, en este caso en concreto, realmente es así. Estamos aquí detrás. Lo que hay que hacer para conseguir que alguien te preste un poco de atención. Los magos modernos se han apresurado en retomar y desarrollar nuevas ilusiones ópticas basadas en los antiguos principios. Una vez más, hemos realizado un círculo completo para volver a la simplicidad del humo y los espejos. Yo estaba imaginándome cuál iba a ser el futuro de la magia, qué es lo que sería y qué nos aportaría. Empecé a pensar en la luz, en cómo manipular a una luz tangible. Así que empecé a juguetear con luces diferentes, produciéndolas como por arte de magia, exactamente igual que hacían los chamanes antiguos. Luego pensé, seguramente un chamán en el futuro producirá fuego por arte de magia y luego lo transformará en luz. Me imaginaba una especie de evolución desde aquellas primeras hogueras mágicas de las antiguas tribus hasta los años luz en un futuro lejano. Conquistar y dominar la ley de la gravedad constituye la base de muchas ilusiones mágicas, pero no hay ilusión más famosa que el legendario truco indio de la cuerda. La magia de la India. Pasen y vean, señoras y señores, comprueben cómo la mano es mucho más rápida que la vista. Los misterios y secretos mágicos de los magos indios callejeros han fascinado a los magos de todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Ninguna colección de trucos de ilusión estaría completa sin el siempre presente encantador de serpientes. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo sabe? Quizá se trata de un caso de hipnotismo o quizá las serpientes reaccionan al sonido de la flauta. De cualquier manera resulta increíble. Los orígenes del truco indio de la cuerda son inciertos. Aparecen muchas variaciones y explicaciones basadas en una historia concreta que siguen confundiendo a los magos actuales. El truco consistía en que la cuerda estaba sujeta desde arriba. El chaval subía por la cuerda y entraba en la penumbra donde desaparecía. Ahí estaba la clave del truco, la oscuridad de la parte superior. Pero el truco indio de la cuerda puede que tenga sus orígenes en otra parte del misterioso Oriente. Una de las mejores descripciones del truco indio de la cuerda es la de Ibn Battuta en el siglo XIV. Por lo visto, lo vio en China, pero no creo que podamos decir que fuera un testigo muy fiable, puesto que cuenta que cada vez que presenciaba la magia estaba a punto de desmayarse. Por tanto, creo que podemos decir que su relato, como otros tantos, está mermado por su imaginación. La razón por la que la gente siempre ha pensado que procedía de la India puede tener su explicación en otro cuento, también bastante imaginativo, que data del principio del siglo XVII. Era la época de los grandes magos en las cortes del gran emperador mogol Jehangir. El concepto de poder ascender hasta el cielo es común en muchas religiones. Está implícito que la cuerda es el enlace entre dos planos de existencia. Así que izarse por la cuerda representaba pasar de un plano de existencia a un nivel más elevado, a un plano superior de existencia. Sospecho que la ilusión trata de esto. Es la explicación del por qué este truco ha perdurado durante tanto tiempo, porque nos habla de nuestros propios deseos de paso de un nivel hacia otro superior. Desde hace mucho tiempo los magos han explotado el truco indio de la cuerda, pero el hecho es que no existe ningún testigo que pueda decir honestamente que lo haya visto realizar ante sus propios ojos. Siempre se trata de que había una vez una tía del primo de mi cuñada que tenía un hermano militar destinado en la India. Él fue quien vio el truco indio de la cuerda. ¿Sabes? Nunca he conocido a nadie que haya podido decir que ha visto el truco indio de la cuerda con sus propios ojos. Algunas de las personas que lo han visto dicen que lo que han presenciado fue una versión del truco original en el cual un chico trepaba por una cuerda.
Aquí podemos ver a una ilusión de equilibrio muy conocida por todos, en la que un muchacho trepa por un poste para luego quedarse allí arriba. Yo personalmente creo que esta ilusión es el origen del truco, pero que yo sepa, nadie ha visto la versión completa del truco. La única versión auténtica del truco puede realizarse solo si se hace fuera de casa, de noche, en un sitio rodeado por árboles y donde la única iluminación proceda de las llamas chispeantes e inestables de una hoguera. La ejecución depende de las habilidades del muchacho y del poder de persuasión del mago. Si dominas la técnica de la sugestión, puedes hacer que las personas vean, sientan y experimenten cosas que realmente no están sucediendo. Un buen mago es una persona que sabe manejar un programa neurolingüístico a su antojo. También un estado hipnótico inducido puede hacer creíble la experiencia de ver desaparecer un elefante del centro del escenario gracias a las imágenes hábilmente sugeridas por el mago, utilizando su voz y demás efectos sonoros. Mientras el muchacho trepaba por la cuerda, el mago tiraba puñados de incienso y marihuana a las llamas de la hoguera y antorchas, produciendo nubes de humo hipnótico. Oculto en las mismas nubes, el muchacho se ponía a buen recaudo gracias a una cuerda tensada que pasaba por encima de las cabezas del público. Luego se escondía en la cesta del mago. Yo creo que la magia tiene lugar dentro de la cabeza de las personas. Un mago puede hechizar al público involucrándole en su ilusión utilizando una imagen mental o una serie de imágenes que gradualmente se hacen cada vez más y más reales y poderosas para ellos. Los testigos dirían que estaban seguros de que habían presenciado cómo el muchacho había trepado por la cuerda para luego desaparecer por completo. Así que cuando el mago sacaba al muchacho de la cesta, creían que habían sido testigos de lo imposible. Estos cuentos ayudaron a crear el mito del truco indio de la cuerda. Basándome en la investigación de aquellas personas que han estudiado la historia y tradición del truco indio de la cuerda, estoy convencido de que es una mezcla asombrosamente fuerte de leyenda y folclore, que quizá tuvo sus orígenes en las exhibiciones de los faquires y magos callejeros en la India, que realizaban trucos mucho menos ambiciosos que el de hacer desaparecer a un muchacho, pero que hablaban mucho de las leyendas del famoso truco indio de la cuerda. Pero que yo sepa, el truco solamente ha sido llevado a cabo por métodos convencionales de ilusionismo por algunos magos a lo largo del siglo XX. Hay que reconocer que, de entre toda la información que hemos podido recabar, el truco realizado en el escenario de un teatro tampoco causó mucho impacto en el público allí presente. Pero similares ilusiones basadas en la levitación y en la suspensión fueron a menudo copiadas y refinadas por los magos occidentales. La técnica de desorientar al público a propósito, confundiendo sus sentidos y cegándoles con la ciencia, era la especialidad del hombre apodado el padre de la magia moderna, Jean-Eugène Robert Houdini. En 1845, sus soirées fantastiques eran la comidilla de la sociedad de París. Pero no importaba que hasta el mejor mago de la época mezclara los principios científicos verdaderos con la pseudociencia. Una de sus ilusiones más famosas era la de suspender a alguien en el aire, o por lo menos así parecía. Houdini empezaba su espectáculo explicando que un líquido recién descubierto, que él llamaba éter, tenía una propiedad insólita. Podría convertir a una persona en más ligera que el aire. Mientras hablaba, alguien introducía la droga soporífica al público, luego drogaba a su hijo con el nuevo líquido, pero lo que le suministraba en realidad no era más que agua. Apoyado sobre dos soportes colocados debajo de sus brazos, el muchacho parecía dormir, y entonces el mago quitaba uno de los soportes.
Acto seguido levantaba las piernas de su hijo hasta colocarle en una posición completamente horizontal. Luego le quitaba una de las plataformas de apoyo. Ahora parecía que el muchacho estaba suspendido en el aire, desafiando la ley de la gravedad. El mago siempre concluía el espectáculo con este número y la cortina siempre bajaba entre los aplausos enfervorecidos del público. Houdini había descubierto que si presentas a la ciencia con un argumento plausible y una interpretación conveniente, puedes manipular al público para que crea casi cualquier cosa. Pero aparte de ser el padre de la magia moderna, Robert Houdini también era relojero. Un inventor prolífico, que no solamente diseñaba relojes pequeños y grandes, sino que investigaba la aplicación de la electricidad y el electromagnetismo en relojes y otros artefactos, incluidos los instrumentos científicos. Uno de sus descubrimientos, por el que fue recompensado con un premio, fue la invención de lo que él llamaba el reloj misterioso. El reloj misterioso es un reloj cuya cara es completamente transparente. Sin embargo, un observador podía ver funcionar las manecillas y la cara del reloj sin que hubiera ninguna conexión evidente entre las manecillas que marcaban la hora y cualquier mecanismo de relojería. Tampoco estaba a la vista ningún mecanismo que pudiera estar conectado a ellas, ni que estuviera escondido dentro de la caja del reloj. Pero en realidad el mecanismo que hacía funcionar el misterioso reloj estaba oculto en la base. Una barra metálica transfería el movimiento a un bisel circular a la base de la columna de cristal que estaba, en realidad, formada por dos tubos de cristal, uno dentro del otro. El tubo interior transfería el movimiento del mecanismo hasta la cara del reloj, mientras quedaba completamente escondido por la refracción de la luz. La reputación de Houdini se debe a su ingeniosa aplicación de la mecánica para crear complejas ilusiones ópticas. Diseñadores modernos de ilusiones ópticas mantienen vivo su legado hasta nuestros días. La robótica futurista de los escenarios modernos es la sucesora de aquellas antiguas máquinas que no eran menos sofisticadas ante los asombrados ojos del público, delante del cual fueron presentadas hace más de un siglo, mucho antes de que nadie soñara con los adelantos tecnológicos con los cuales podemos contar hoy día. Allá por el año 1849, la obra maestra de la magia mecánica de Houdini fue un muñeco que medía algo menos de 1 metro de alto. El nombre del muñeco era Antonio Diavolo. El aparentemente sencillo muñeco cautivaba a toda Europa y guardó sus secretos para sí durante más de 150 años. Delante de un número reducido de público, Antonio saludaba desde un escenario fabricado especialmente para él. Antonio, el artista del trapecio, solía inclinar su cabeza y saludaba al público antes de comenzar su número, que era una rutina de movimientos acrobáticos que parecían ejecutados por una persona de carne y hueso. En realidad, Antonio era un autómata articulado y cuidadosamente equilibrado. Unos diminutos pistones y ruedecillas le hacían desplazarse. Nosotros solo podemos especular cómo conseguía la velocidad necesaria para rotar verticalmente y soltar sus manos de la barra sin la ayuda de ningún contacto físico con ningún mago que permanecía en el escenario durante todo el espectáculo. Aunque creado por Houdini, Antonio fue también el resultado del impecable trabajo de un experto maquinista, tallista y titiritero. Su cuerpo estaba hueco, una cáscara hecha de capas de tela y pegamento. Sus manos y piernas estaban hechas de madera cuidadosamente tallada y su cabeza había sido laboriosamente construida de cartón piedra. Puede que sepamos el método y los materiales utilizados en la construcción de Antonio, pero el secreto de su movimiento sigue siendo un misterio.
Uno de los autómatas o pseudoautómatas más famoso es el que fue construido por Wolfgang von Kempeler para jugar las partidas de ajedrez. Este autómata fue construido en 1770 para una emperatriz austríaca. Tenía la apariencia de un turco y tenía el tamaño real de una persona. Viajaba por toda Europa desafiando a plebeyos y a reyes a jugar al ajedrez, venciendo a todos por igual. Después de una carrera de un siglo, ha sido recientemente restaurado y ahora funciona igual que lo hacía antes. Von Kempelen solía sacar su artefacto al escenario a empujones. Luego sacaba un manojo de llaves de su bolsillo. Abría la puerta izquierda de la máquina y dejaba toda la maquinaria a la vista del público. Luego pasaba por detrás de la máquina con una vela encendida, donde abría otra puerta para dejar ver la llama de nuevo, para demostrar que allí dentro no había más que maquinaria. Dejaba todas las puertas abiertas de par en par para dar la vuelta entera a la máquina, mostrando un par de puertecitas que tenía el turco en su espalda y detrás de sus piernas. A continuación, volvía a levantar la toga del turco para mostrar una vez más que no escondía más que maquinaria. Volvía a dar la vuelta a la máquina, cerraba todas las puertas con llave y comenzaba el espectáculo. Con los movimientos de una persona de verdad, un juicio sin titubeos y una cara que no expresaba emoción alguna, el jugador de ajedrez resultaba ser un imponente y temido contrincante. Después de supuestas victorias contra Napoleón, Benjamin Franklin y Catalina la Grande de Rusia, el célebre autor Edgar Allan Poe se obsesionó con descubrir su secreto. Sus teorías iban desde el uso del electromagnetismo hasta la manipulación con algún tipo de mando a distancia por una persona que se encontraba fuera del escenario. Pero la especulación más popular mantenía que había un experto jugador de ajedrez dentro de la máquina, a pesar de que la figura tenía el aspecto de no disponer de más sitio que para la maquinaria. Uno de los rumores difundido acerca de esta figura fue puesto en circulación por nada menos que Robert Houdini. En sus memorias afirmaba que este autómata fue construido para esconder a un combatiente polaco sin piernas. Este pobre desgraciado llamado Borowski había perdido sus piernas por la explosión de un obús. Por eso el modus operandi de la máquina. El jugador hasta hacía ademán de tener el mismo temperamento que un gran maestro de ajedrez de verdad y se volvía impaciente si un oponente tardaba más de la cuenta en mover ficha. Si un contrincante osaba realizar un movimiento ilegal, pensando en que la máquina no se daría cuenta, el jugador de ajedrez reaccionaba violentamente. Hemos logrado unos avances increíbles en cuanto a las técnicas utilizadas en magia. Hemos construido un muñeco con el aspecto de Teller que podemos controlar perfectamente. Ahora, el verdadero Teller está manipulando la máquina desde allí lejos. Aun cuando sepas cómo realizamos este truco, es un número bastante fuerte. Mirad esto. Parece Teller, pero no lo es. Es otro tipo de muñeco, y puedo hacer cualquier truco con él. Fijaos bien, si quiero arrancarle el pelo, no tengo más que agarrarlo y tirar de él. No hace falta esconderlo en mi mano, ni necesito ningún otro efecto especial. Simplemente lo arranco. Alguien detrás del escenario se encargará de volver a colocarlo en su sitio. No me hace falta efecto especial alguno. Si me apetece golpearle, le golpeo. Enhorabuena, un buen intento de esquivar el golpe, Teller. Me ha encantado la cara que ha puesto. El mantenimiento del equilibrio resulta ser nuestro más complicado problema, así que todos los trucos se realizarán desde detrás del escenario. Adelante, Teller, dale fuerte. Hola a todos, ¿os está gustando el espectáculo? No me gusta la voz que tiene, pero tampoco teníamos previsto utilizarlo mucho. Bien, he aquí un truco sencillo que no habéis visto antes. Es un truco muy bonito, Teller. Veamos qué te ocurre con la lengua. Mucho mejor. Ahora, si no supierais que se trata de un muñeco, lo estaríais pasando fatal, ¿verdad? A propósito, Teller, ¿quieres que guarde este trozo? Los magos siempre se han sentido fascinados por las llamadas artes asociadas. Números que datan de la época en que los magos realizaban sus trucos e ilusiones en las fiestas de los pueblos al lado de atrevidos artistas de circo. Algunos de los artistas más oscuros y sus curiosos espectáculos han desaparecido hace años, usualmente por razones obvias, incluyendo a la persona que engullía ratones vivos, el que se tragaba espadas envueltas en llamas, el que comía piedras y cuyo estómago siempre emitía sonoros ruidos, y la joven cuya especialidad era la de tragarse unas cuchillas gigantes de afeitar. En el siglo XVII, un número muy popular era el surtidor humano, el hombre que podía regurgitar agua, cerveza o vino a voluntad. Señor Hadji Ali.
Hadji Ali era un increíble artista egipcio. Se convirtió en un personaje muy popular en las décadas de los años 20 y 30. Él podía regurgitar a voluntad, y su espectáculo, que dicho sea de paso, muy pocas personas han intentado emular, consistía en beber ingentes cantidades de agua. Gracias al grado increíble de dominio de los músculos abdominales, podía lanzar una columna del agua que acababa de beber a una distancia considerable. Pero la cosa más asombrosa que hacía, y probablemente la que le causó la enfermedad que le produjo la muerte, era que solía beber una gran cantidad de agua, seguida de una botella de queroseno. Dentro de su estómago el queroseno flotaba encima del agua. Entonces primero regurgitaba el queroseno sobre lo que parecía una pequeña tea encendida. Lógicamente, al entrar la llama en contacto con el queroseno, se producía una gran deflagración. Después de expulsar todo el queroseno, aún le quedaba en su estómago la enorme cantidad de agua que había bebido antes, así que entonces lanzaba el agua para apagar las llamas. Su temprana muerte debida a un ataque al corazón y a una bronquitis recalca los peligros asociados con algunas de las artes asociadas. Andar sobre ascuas como truco de magia o ritual es algo universal y antiguo a la vez. Uno de los más famosos artistas de esta especialidad fue un mago indio llamado Khuda Bux. En los años 30 realizó una serie de espectáculos donde andaba sobre ascuas incandescentes. Al mismo tiempo, se ofrecía voluntariamente a someterse a cualquier control científico para demostrar que no había truco alguno y que él era incombustible. Superó todas las pruebas y llevó su secreto, si es que realmente guardaba uno, a la tumba. A lo largo de los años, mucha gente ha intentado desentrañar el secreto. Desde hace siglos, los científicos han buscado una teoría que explicara el fenómeno. Antes de proceder, quiero advertir a todo el mundo que está viendo nuestro programa que no se puede encender una hoguera en el patio de la casa y luego intentar dar un paseo por encima de ella, ¿vale? Yo mismo he andado por encima de brasas miles de veces y al principio me he quemado unas cuantas veces. He aprendido de mis errores. He visto a personas sufrir unas quemaduras escalofriantes por andar sobre brasas de madera. He visto cómo algunas de ellas han sufrido quemaduras de tercer grado. Eso quiere decir que todas las capas de la carne han sido afectadas, completamente calcinadas. Es cierto que existen trucos, pero no son trucos en el sentido estrictamente tradicional de la palabra, como por ejemplo un truco de magia que precisa engaño. Es más bien conocer al fuego, informarse de las cualidades del mismo, saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si hay un truco, está en saber cómo preparar las ascuas para no hacerte daño. Puesto que estamos hablando de temperaturas por encima de 850 grados centígrados, una temperatura abrasadora como la del napalm, no hay una explicación fácil para el misterio de cómo algunas personas pueden caminar sobre ascuas sin causarse graves lesiones. Una teoría, el efecto Leidenfrost, muestra cómo una gota de agua puede saltar de un lado a otro de una plancha caliente gracias a estar encima de una capa de vapor mientras se evapora. El vapor de agua es un pobre conductor de calor, pero esta teoría no puede explicarlo cuando se tienen los pies secos. Otra teoría sostiene que las brasas son pobres conductores de calor y no hay tiempo suficiente para transferir su calor a los pies. Se justificaba la teoría porque al colocar un filete crudo sobre brasas, la carne no cauteriza inmediatamente. Sin embargo, esta teoría era falsa, puesto que andaban por encima de planchas de metal caliente, una superficie que sí cauteriza el filete al primer contacto. Yo tengo mi propia teoría, y es la primera vez que la expongo en público, así que la estoy compartiendo con el mundo por primera vez hoy. En mi clase de ciencias, el profesor cogió un vaso de papel, lo colocó sobre una llama y llegó a hervir agua dentro de él. Para un simple estudiante de secundaria,
Parecía que estaba haciendo magia, pero el experimento no tiene absolutamente nada que ver con la magia. La razón por la que el agua hierve y la copa de papel no se quema es que la temperatura a la que el papel prende fuego es más alta que 100 grados centígrados. Ahora, una vez que el agua hierve a 100 grados centígrados, no se pone más caliente. Después de estar expuesta a las llamas durante más tiempo, el agua se convierte en vapor. Pero el agua propiamente dicha se queda a la temperatura de 100 grados centígrados. Así que por estar en contacto con el papel, resulta que es el agua lo que evita que el papel se caliente más que 100 grados. Lógicamente, el papel no va a prender fuego, puesto que precisa una temperatura por encima de los 100 grados centígrados para hacerlo y para convertirse en llamas. Cuando colocamos un pie sobre las ascuas, la sangre que está circulando por nuestros cuerpos actúa de manera parecida al agua en el vaso de papel, siempre y cuando estemos preparados emocionalmente para no entorpecer su flujo. Resulta que es la propia sangre la que refrigera la piel del pie. A ver si me entiendes. No es que nuestro pie baje la temperatura a las ascuas, claro que no. Si elevas la temperatura de tu cuerpo por encima de un punto determinado, es claro que te vas a quemar. Así que las personas que no se queman son aquellas que no están elevando la temperatura de sus pies hasta el nivel en que se hacen daño. La variante aquí parece ser el estado mental de cada uno, puesto que la carne es carne y todos tenemos la misma. Las brasas también son las mismas para todos. Sin embargo, ¿cómo se explica el hecho de que de un grupo de 100 personas solamente 2 o 3 se quemen? ¿Cómo se explica este fenómeno con las leyes físicas, como la idea de Lindenfrost o la teoría de la conductividad? La variante es el estado mental de la persona, no la puesta en escena física. Igual que cualquier nueva tecnología, el descubrimiento de la electricidad en el siglo XIX fue enseguida utilizada por los magos para desorientar y confundir al público con una nueva ciencia. Hoy día, el neón parpadeante de Las Vegas nos recuerda que el primer prestidigitador que vio su nombre escrito en luces era Henry Robin, el rival mortífero de Houdini. Robin abrió su propio teatro en París en 1862, un teatro dedicado a la ciencia, a la magia y a la electricidad. En un escenario repleto de los artefactos eléctricos más modernos, como por ejemplo las bobinas Ruhmkorff y los tubos Heisler, Robin presentaba sus espectáculos en teatros llenos de personas ávidas por presenciar los milagros y las maravillas de la era eléctrica. Y si echamos un vistazo a algunos de los pocos tubos Heisler que aún quedan, nos resultaría comprensible entender por qué el público quedaba tan entusiasmado. Uno de los magos más extraños en explotar las maravillas de la electricidad fue una persona que se hacía pasar por el Dr. Walford Body, un maestro de la autopromoción que se anunciaba como el milagro viviente, diciendo de sí mismo que poseía conocimientos sin límites de todo cuanto estaba relacionado con la electricidad. Causó sensación a principios del siglo XX. Su notoriedad, porque así se generó su reputación, me temo que procedía del equipo eléctrico y los insólitos remedios de curandero con que Body llenaba sus escenarios. Solía invitar a subir al escenario a todas aquellas personas que estaban paralizadas o cojas, diciéndoles que les iba a curar con la aplicación hipnótica de la fuerza bódica. Excelencias, damas y caballeros, Wilton's, el teatro más elegante de la ciudad, tiene el orgullo de ofrecerles esta noche la esencia del norte, el mago eléctrico, el moderno realizador de milagros, el famoso cirujano sin sangre, el único, el asombroso, el Dr. Walford Body. El espectáculo de Body incluía su famosa silla eléctrica, que utilizaba para pasar miles de voltios a través de una persona de entre el público. La gente estaba aterrorizada. Pero lo que no sabían era que aunque la electricidad estática puede dar algún que otro calambre, no representa una amenaza vital. Para cualquier espectador resultaba asombroso que cualquiera pudiera aguantar semejante descarga eléctrica, sobre todo cuando la silla eléctrica acababa de hacer su aparición en los Estados Unidos como método de ejecución de los criminales. Con todo esto, sus espectáculos se volvieron muy tópicos. Al principio del siglo XX, el simple hombre de a pie tenía relativamente pocos conocimientos de las propiedades de la electricidad. Menos conocidas aún eran las propiedades de las altas frecuencias y los bajos amperios, que eran precisamente lo que estaba explotando Body. Body sabía que mientras los amperios utilizados son bajos, el cuerpo humano puede soportar unos voltajes muy elevados.
producía chispas con sus dedos y encendía bombillas eléctricas y teas pequeñas solo con tocarlas. Había un gran número de trucos e ilusiones mágicas que fueron muy populares hacia finales del siglo XIX y principios del XX, que se han vuelto obsoletos, anacrónicos y poco efectistas. Todo ello gracias a los adelantos que se han producido en la tecnología científica. La carrera de Body fue cortada en seco por la creciente popularidad de las películas y la consecuente caída en desuso de las salas de fiestas. Las películas dependían de su propia magia, la habilidad del ojo y el cerebro humano de interpretar una serie de rápidos fotogramas con movimiento continuo. Y naturalmente fue un mago, George Méliès, el que se convirtió en su popular pionero. Muchas de las películas que rodó no son más que una puesta al día de algunos de los espectáculos en directo que fueron muy populares en el siglo XIX, cuando fueron presentados por magos como por ejemplo Houdini. En vez de emplear métodos mágicos, Méliès desarrolló una técnica fotográfica que conseguía el mismo efecto mágico ante un público inexperto. Lo que nos resulta quizá más asombroso es que Méliès llevó a cabo todos sus efectos especiales ópticos dentro de la cámara, sin poder contar con la ayuda de la técnica de las cuales disponemos hoy día, como por ejemplo animación por ordenador o la tecnología digital. Su técnica se conoció como la fotografía de parada de emoción, que hoy día constituye la base de cualquier película animada. La técnica que empleaba Méliès dependía de una cámara fija que él paraba en el momento exacto en el que él quería incorporar algún efecto especial. Entonces, los actores delante de la cámara se congelaban. Se quedaban absolutamente quietos mientras los ayudantes de producción sustituían todo cuanto había que cambiar en la escena. Una vez que todo lo nuevo estaba en su sitio, se volvía a rodar. Cuando se proyectaba la película, el efecto producía la impresión de que había sido filmada en una sola toma. Al final del siglo XX, mientras el cine cedía ante las presiones de la televisión, los magos se enfrentan a la posibilidad de elegir entre tantas tecnologías que les resulta desconcertante. No saben cuál elegir para hechizar al público. Puede que no pase mucho tiempo hasta que aparezca la realidad de la magia virtual y resulta que es el mismo público el que se convierte en mago. En esta época cínica de la información, hay una tendencia entre los jóvenes de creer que toda magia, sea la que se ve encima de los escenarios, sea la de un plató de televisión, es el resultado de los efectos especiales. Sin embargo, mientras tanto, los magos de hoy siguen desconcertándonos y asombrándonos con sus modernas ilusiones ópticas y también los trucos de antaño que necesitaban humo y espejos. Los magos siempre harán que lo imposible nos parezca posible.